Bienvenidos a este podcast sobre los estudios regionales de América. A lo largo de este episodio exploraremos de manera general los contenidos desarrollados en las cuatro evidencias que conforman este curso, analizando los procesos históricos, políticos, económicos y sociales que han dado forma al continente americano, especialmente a América Latina. Cada evidencia representa una etapa de aprendizaje distinta, pero todas comparten un mismo propósito: comprender cómo los hechos del pasado y los fenómenos actuales se entrelazan para definir la realidad de la región. Yo soy Román Ibarra y comenzamos. La evidencia uno: Introducción a los estudios regionales de América. Esta evidencia corresponde a una presentación audiovisual que introduce el propósito general de los estudios regionales de América. En este primer acercamiento se explica que la materia busca analizar la región desde una perspectiva integral, entendiendo que los fenómenos políticos, económicos y sociales no ocurren de una manera aislada, sino como parte de un entramado regional e internacional. En el video se abordó la importancia de estudiar América no solo como un conjunto de países, sino como un espacio diverso y dinámico donde interactúan distintos actores históricos: los pueblos originarios, las potencias coloniales, los movimientos de independencia y las fuerzas económicas globales. En sí, este contenido invita a reflexionar sobre cómo estos procesos han influido en la identidad continental y en las relaciones entre los países latinoamericanos. Asimismo, se enfatiza que los estudios regionales nos permiten conocer los retos comunes que enfrenta la región, como la desigualdad, la dependencia económica y los conflictos políticos. Esto sería la evidencia uno. Después seguimos con la evidencia 2. Esto trataría sobre una infografía y una reflexión sobre la historia internacional de América. Ok, aquí se estaría hablando sobre la historia internacional de América. Se destacan los principales acontecimientos que marcaron el desarrollo político del continente, tales como el telegrama Zimmerman, la participación de América Latina en la Primera y Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ok, de igual manera también nos presenta y nos subraya que la historia internacional no debe entenderse como una simple sucesión de batallas o tratados, sino como una serie de decisiones políticas y dilemas éticos que siguen influyendo en el presente. A través de estos ejemplos se puede observar cómo los países del continente han enfrentado momentos de cooperación y conflicto, cómo las instituciones regionales han buscado construir mecanismos de diálogo y democracia. Ok, en esta evidencia se busca más que nada reconocer, bueno, conocer lo que es el pasado para comprender el presente, y nos muestra los procesos de integración y confrontación entre naciones americanas que han sido determinantes para el desarrollo político y social del continente. Ok, después seguimos con la evidencia 3, que serían ensayos de lecturas este, muy interesantes que cada una se hizo un previo análisis para poder recabar lo más importante. Abordan algunos temas, este, mm, como lo es la Revolución Cubana, la expulsión de Cuba de la OEA, la crisis de los misiles, los golpes de Estado, la Operación Cóndor, la Guerra de las Malvinas y el golpe de Estado de Chile, en Chile. Ok, cada trabajo profundiza en las causas, las consecuencias de estos procesos, mostrando cómo la Guerra Fría transformó el panorama político del continente,
La influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética se hizo sentir en casi todos los países latinoamericanos, generando dictaduras militares, represión y movimientos de resistencia. Estos, este, estos trabajos, pues sí permitirían entender que el siglo XX, fue una época de muchos conflictos ideológicos y de una búsqueda de soberanía. Desde Cuba hasta Argentina, los pueblos latinoamericanos enfrentaron tanto el autoritarismo interno como las presiones externas. Pues sería todo por la evidencia 3 y pasamos a la última evidencia, que sería igual un análisis sobre las lecturas contemporáneas. En esta evidencia se desarrollan lecturas que analizan la realidad latinoamericana en el contexto contemporáneo. Los temas centrales serían el neoliberalismo, el consenso de Washington, los tratados de libre comercio, el populismo y el autoritarismo legalizado, así como la crisis del multilateralismo. En estos textos, se explica cómo las reformas neoliberales impulsadas desde los años 80 transformaron la economía de la región. Si bien se lograron avances en la estabilidad macroeconómica, también se incrementaron la desigualdad y la dependencia de los mercados internacionales. En este sentido, el consenso de Washington fue visto como un modelo impuesto desde afuera, más que como una política adaptada a las realidades locales. Asimismo, pues se analiza el paso del Tratado de Libre Comercio al TEMEC, destacando cómo México, al integrarse en el comercio norteamericano, ganó competitividad en algunos sectores, pero perdió margen de maniobra en su soberanía económica. Otros apartados del análisis abordan los riesgos políticos actuales de América Latina, la corrupción, la polarización, la desigualdad y la crisis democrática. Y finalmente se examina cómo algunos regímenes, como los de Venezuela y Nicaragua, han transitado del populismo al autoritarismo legalizado, debilitando las instituciones democráticas. En sí, todo esto pues concluye que para superar lo que son los desafíos del siglo XXI, América Latina necesita fortalecer sus instituciones, reducir la desigualdad y redefinir su papel en el sistema internacional. En, en este caso, acabamos de terminar con lo que son las cuatro evidencias. Sí ha sido un tema muy interesante saber cómo esto nos afecta y pues más que nada conocer la historia, conocer cómo sucedieron los acontecimientos, porque algo bien dicen que se debe de conocer la historia para no volver a repetirla. Entonces es muy interesante enfocarnos en lo que es América y que muy pocas veces se ve involucrada en guerras. Son más conflictos internos entre las regiones, como lo acabamos de ver, con las dictaduras y con todo lo que trajeron las ideologías. Pero en sí, lo que más vemos en lo que son las noticias, que es la Segunda Guerra Mundial, lo que es la Primera Guerra Mundial, y no solo es eso, todos los países tienen sus problemas y todos sus países tienen sus ideologías, y es muy importante pues saber lo que pasa con los demás países, no solamente en en lo que son países como Francia o Alemania, que sabemos su historia, sino enfocarnos en países que realmente no sabemos mucho de lo que han pasado y de las crisis que han tenido. Entonces, es muy interesante saber todo esto y la verdad me gustó mucho aprender de cada una de las evidencias para poder tener un mejor desarrollo y poder conocer
pues cada historia. Al fin y al cabo todo es con conocimiento y eso es lo que se busca al poder estudiar estos conflictos. En conjunto, pues las cuatro evidencias pues muestran un recorrido por lo que es la historia y el presente de América Latina. Como ya lo he mencionado, pues desde la formación de los estados y las luchas por la independencia hasta las políticas económicas modernas y los desafíos democráticos actuales. A través de este recorrido, pues se entiende que América Latina ha sido un espacio de tensiones constantes entre el poder externo y la autodeterminación interna y pues en este caso sería todo. En sí fue algo que sí es muy importante saber, ya que nos puede dar una nueva perspectiva del mundo al conocer la historia y de cómo pasaron los acontecimientos. Entonces yo animo a que conozcan más sobre los conflictos de América Latina y las luchas por la independencia, que se conozca más y que se dé más a conocer, ya que es un tema muy interesante que siento que todos deberíamos de saber. Por mi parte es todo, espero ya hayan disfrutado lo que es el podcast y nos veremos en otra emisión.